Muy buenas a todos, gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa Explorando el Apocalipsis, revisando las estructuras proféticas de las profecías, en este caso de Apocalipsis, hablando acerca de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. Este es el tercer video que nosotros estamos realizando al respecto y esperamos que puedan mirar también la continuación que estamos llevando con los programas anteriores. Una vez más les doy las gracias por sintonizarnos a través de las pantallas OLAM 7 internacionales. Pueden hacer contacto con nosotros. Estamos contentos porque a medida que nosotros avanzamos en este programa, nosotros vamos captando mucho más detalles que nos va ayudando a conocer, ampliar ese conocimiento que nosotros tenemos de la sabiduría. Así que el hecho de que nosotros estemos aquí no significa que nosotros consideramos que somos sabios o maestros en este tema. De hecho, tenemos bien establecido el punto de que muchas veces tenemos que desaprender para volver a aprender. Y es importante porque esta es una de las características principales para poder entender profecía. Debemos pedirle a Dios ahora esa característica porque eso no nace de nosotros, no es algo voluntario de nosotros que podemos desarrollar así simplemente a través de hábitos, sino a través de la oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser humildes y sencillos para poder no ser orgullosos como son los laodicenses hoy en día y poder así pues establecer que hay muchas cosas en las cuales estamos fallando y hay muchas cosas en las que estamos errando, y sobre todo en conceptos bíblicos que tenemos que desaprender para volver a aprender. Así que gracias por estar con nosotros una vez más. Bueno, vamos a inclinarnos y a tener una oración para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos acompañe en la producción de este video. Oremos. Amantísimo Padre que moras en la altura de los cielos, Señor, queremos pedirle que sea con nosotros, que nos ayude a tener un carácter humilde, una sencillez como la de un niño en la cual esté abierto al aprendizaje. Ayúdanos, Señor, a ver en las profecías los puntos importantes para nuestra vida. Sabemos que tenemos que velar y orar, y sabemos que en el estudio de la profecía podemos hacer estas cosas. Así que ayúdanos, Señor, a desarrollar un carácter que sea armónico con el tiempo correspondiente al desarrollo de las profecías. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Sí, bueno, siguiendo con el tema, estamos viendo la iglesia de Filadelfia y estábamos mirando el concepto de la puerta abierta, un concepto interesante. Estamos nosotros relacionando el concepto de la puerta abierta como un desarrollo especial llevado por el cielo para nuestra salvación. ¿Y por qué digo un desarrollo especial? Hay un desarrollo especial porque hay circunstancias en las cuales están siendo profetizadas y la cual, si nosotros estuviéramos velando y orando atentamente el cumplimiento de las profecías que se están desarrollando para nuestro tiempo, así nosotros podríamos saber en dónde estamos nosotros, qué parte del engranaje somos nosotros. Así que podríamos considerar la responsabilidad profética que nosotros tenemos, ¿ok? Así, el desarrollo de las profecías, siempre he considerado que también hay el desarrollo de una responsabilidad de parte de los que están viendo estas profecías en ejecución, como lo vemos por ejemplo en el caso de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista nació bajo circunstancias en las cuales el ángel había dicho a su padre que él iba a ser el que iba a emparejar el camino, la venida de Cristo Jesús. La primera venida de Cristo Jesús estuvo marcada por el desarrollos proféticos muy importantes, y habíamos mencionado que esos desarrollos proféticos estaban en Daniel, sobre todo en Daniel 7. El capítulo de Daniel 7 allí nos marca la sucesión de los imperios, y estos imperios deberían establecer que el cuarto imperio era donde se iba a desarrollar las profecías concernientes al Mesías. Entonces, cuando Zacarías se le presenta el ángel Gabriel en el lado derecho del altar y le dice que va a tener un hijo el cual iba a tener ciertas características, y dio una señal importante de que él quedara completamente mudo y que cuando naciera iba a volver el habla. Entonces el pueblo tenía que relacionar esto con el desarrollo de las otras profecías que estaban en Daniel. No era un caso aislado. Cuando aparece Gabriel, el ángel Gabriel,
es porque hay un desarrollo importante. Recuerden que Gabriel fue el que estuvo en la escritura de Daniel con referente a las visiones que estaba teniendo y las visiones sobre todo que tuvo en su cabeza. Y el ángel Gabriel fue el que le dio la profecía importante para el pueblo de Israel cuando Daniel estuvo orando y estuvo pidiendo, porque no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo y lo que veía, se veía como que era por mucho largo tiempo, y Daniel quería volver a su patria y quería ver reconstruida la santa ciudad y sobre todo el templo. Y el ángel Gabriel dice, no, Daniel, si esto es para el tiempo del fin. Pero como Daniel estaba orando, se le envía al ángel Gabriel nuevamente, le dice al ángel Gabriel, bueno, esta de las profecías que te había dado, estas son para tu pueblo, okay, concerniente a tu pueblo, para que supiera. Pero no era Daniel al que se le estaba escribiendo directamente, era para los israelitas. Daniel era el representante de los israelitas, estaba diciendo, esto es para que lo entiendan los israelitas. Ahora, el tiempo nos dice que sí, ellos estuvieron estudiando las profecías, pero la estuvieron estudiando a su manera, a sus deseos, encajado a sus propósitos, porque la profecía de Daniel estaba estableciendo claramente la muerte del Mesías. Bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. Lo que quiero decirle a ustedes es que Juan el Bautista tenía que estar relacionado con las profecías. El pueblo de Dios tenía que estar relacionado con esa profecía, pero también tenían que estar relacionados con el desarrollo de un carácter, o sea, para que el Espíritu Santo esté con ellos. Y el Espíritu Santo ahora le iba a dar la convicción de que las profecías que se están desarrollando y de los eventos que se están viendo relacionados con ellos, esos eran los correctos. Y estos eran los que iban a señalar entonces la venida de el Mesías. El Mesías. Entonces, incluso Juan el Bautista tuvo que estudiar las profecías, ver lo que Daniel estaba hablando en las profecías, ver lo que Daniel 7 estaba relacionado con ellos, igual Daniel 11, todo el libro de Daniel relacionado con ellos. Claro, no lo iban a poder comprender todo, definitivamente, pero las 70 semanas sí estaban, dice, cortadas para tu pueblo, estaban relacionadas con el pueblo de Israel y tenían que entenderlos. Pues así nosotros hoy en día tenemos una responsabilidad profética de reconocer cuáles son las profecías que se están relacionando con nosotros. Y no es solamente una, porque muchas veces nosotros como los adventistas entendemos de que el capítulo 13 o 14 del libro de Apocalipsis es las profecías concernientes a nosotros para nuestro tiempo y punto, y ya. Y se habla solamente de la prueba que la bestia que sale de la tierra, que tiene semejanza de cordero pero que se convierte en dragón, va a realizar, a colocar o crear una imagen, y una imagen a la primera bestia, y hacer que todos adoren a esa bestia, adorando aquella imagen. Y nosotros adventistas pensamos que es solamente eso es lo que nosotros necesitamos conocer. Pues no, hay muchas otras cosas, y este es el estudio que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, sí veo que hay muchas personas que hablan sobre Filadelfia. Pues el pueblo adventista tiene un conocimiento diferente al de Filadelfia, pero la mayoría de las personas que hablan de Filadelfia están hablando es acerca de la Filadelfia de aquel entonces, cuando Juan estaba escribiendo, que existía pues gracias a los esfuerzos del apóstol Pablo. Y como que Cristo escribió el mensaje a la iglesia de aquel entonces, cuando no pueden hacer una relación en el tiempo. Y esto es importante, porque la iglesia de Filadelfia marca acontecimientos proféticos que todos debemos de reconocer, así como el pueblo de Israel. Y sobre todo este aspecto de la puerta abierta, pues tiene que reconocerse. Tiene que entenderse, porque la puerta abierta para nosotros es un significado profético, porque viene de un desarrollo profético. ¿Qué es lo que se abre? ¿Qué se abre? Es importante entenderlo. Quiero que quede claro. Eso es importante entenderlo. Si no entiende lo que sucede en la iglesia de Filadelfia, ¿cómo puede entender lo que está sucediendo con nosotros? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? Nosotros somos la odicense, ¿verdad?
El significado de la palabra nosotros, algunos la hemos visto, algunos otros no. Pues el significado de la palabra es de lao, que significa pueblo, y dice que es juicios, es el pueblo del juicio. Pero el significado profético del pueblo del juicio es que el pueblo de Dios está en un juicio en el cual ahora, si la Odisea no reconoce el juicio, o sea, reconociendo su condición, pues va a ser vomitada de la boca. Ese es el mensaje que se le está dando. Estoy, dice así, por vomitarte de mi boca. O sea, que estoy a punto de realizar algo que va a ser perjudicial para ti porque no te has dado cuenta de la condición en la que tú te encuentras. Así que el pueblo de Dios está siendo juzgado en este momento, en el tiempo de la Odisea, pero muchos dirán, pero bueno, es que se estaba hablando era de la Odisea de aquel entonces, época antigua, en Grecia, cuando existía esa iglesia. Pues la realidad es que no, porque se ha establecido un juicio. La misma palabra está diciendo que se ha establecido un juicio. Ahora, ¿cuándo se ha establecido ese juicio? Esa es la pregunta que deberíamos estar realizando. Bueno, Dios siempre está llevando juicios. Podemos decir esto. No, Dios está estableciendo puntos específicos donde hay. Y esto es lo que habla Daniel. Recuerden que cuando Daniel ve en el capítulo 7, ve a esta cuarta bestia, ve este cuarto reino, se puede entender que también en el desarrollo de esta profecía que tiene que ver con esta bestia, que significa imperio, y este cuerno que representa a un rey altivo de ojos, como dice Daniel, o un tipo de reinados específico en la cual habla y dice cosas arrogantes y también pisotea a los santos del Altísimo. Recuerden que esa es la característica de esta bestia. Después dice, miró y que se puso un trono y que se abrieron libros y que se sentó el anciano de juicio el anciano de días a entrar en un juicio. ¿Ok? Y tenemos que entrar, no antes, sino durante el desarrollo de la cuarta bestia. Y este juicio tenemos que comprender cómo se estableció, bajo qué parámetros se estableció, precisamente cuándo fue establecido ese juicio, para que nosotros podamos entonces comprender nuestra responsabilidad profética. Pero si no estamos velando y no estamos orando, ¿cómo podemos de saberlo? Ni siquiera podemos ver que Filadelfia se cumple en el tiempo, y no es literalmente en la iglesia de Filadelfia en los tiempos cuando Juan el apóstol escribió, que fue en el año 99, el año 100, cuando el apóstol Juan escribió acerca de las 7 iglesias. O sea, cuando escribió el Apocalipsis, no se relacionaba solamente ese tiempo, sino que es un tiempo futuro. Ahora, ¿cómo establecemos que es un tiempo futuro? Bueno, porque Apocalipsis es la respuesta de la pregunta de los discípulos: ¿cuándo sucederán estas cosas? Ok, así que tenemos, y dijimos en los programas anteriores, un mini Apocalipsis escrito en el libro 24 de Mateo, y que esta hora está directamente relacionada con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque si no estás velando y no estás orando, si no estás en esa preparación, saber cuándo la venida del esposo se iba a dar, el no haberte preparado, porque iba a haber una tardanza, y habíamos establecido que la Biblia dice claramente que iba a haber una tardanza, y si hay una tardanza quiere decir que había un tiempo específico bien marcado donde se espera la venida de Cristo Jesús, pero que no llega, se tarda. Y en esta dilación del tiempo, en esta tardanza en el tiempo, entonces las características de las vírgenes iban a definirse, iban a permanecer en esa vigilia constante para poder entrar entonces en el... Bueno, no sé cómo llamarles, no es un desfile, esa es la palabra que se me vino a la mente, pero es cuando el esposo iba llegando con todos los invitados. Y como dice la parábola, y entraban entonces a la puerta donde se iba a realizar la fiesta.
Ok, entonces, ¿qué características fueron las que marcaron la diferencia entre las vírgenes? Pues que unas, al no prepararse para la tardanza, no pudieron entonces comprar aceite extra que iba a marcar la diferencia. Así que, primero que nada, hubo una separación espiritual entre las vírgenes. Y esa preparación espiritual se debió a que, aunque comprendieron el concepto del tiempo, comprendieron el llamado de que venía el esposo, pues no se prepararon con el aceite extra que significa el Espíritu Santo, la gracia de Dios, ¿ok? No se prepararon con esas gracias, por lo tanto no reformaron sus vidas, no hicieron cambios completos en ellos, no se instruyeron en los conceptos, no fundamentaron los conceptos de la verdad. Por lo tanto, cuando hubo la dilación, cuando hubo la tardanza, entonces ellas comenzaron a decir, retroceder, comenzaron a retroceder. Eso es lo que pasó con las vírgenes. No hubo una preparación espiritual anticipada que los iba a ayudar a ese momento de prueba, porque le voy a llamar así, momento de prueba, momento de dilación, es un momento de prueba donde Dios está probando si realmente querías haber entrado a las bodas del Cordero. Entonces, cuando esa puerta ahora cierra y ellas llegan y tocan y dicen, lo siento, no te conozco. Y eso es lo que Cristo Jesús nos enseña en las palabras. Vamos a leer entonces rápidamente. En el libro de Lucas, aquí en el capítulo 13, estamos en el versículo 22. Bueno, el mismo título dice la puerta estrecha. Dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y comienza entonces este relato interesante. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarás a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Dice, porque vendrán del oriente. Uy, se me salta por el mouse, no sé por qué tengo este problema con el mouse, voy a tener que conseguirme otro. Pues estábamos aquí, ok, ya aquí, yo creo que era aquí. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, y cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Pues esa es la parábola de Cristo Jesús, y recuerden que Él está hablando acerca de esa puerta y que en un momento esa puerta está abierta. Ya lo habíamos mencionado con el relato de Noé. Recuerden, la puerta abierta y estaba todos ahí abierta para que pudieran entrar. Pero, ¿cuál es el problema? Que no vieron como esa puerta de gracia o de misericordia, de salvación en el momento. No lo pudieron percibir. De eso es lo que estamos hablando. El de poder percibir cuando esa puerta está abierta. Y para poder percibirla tienes que tener ese conocimiento profético. Y también, pues, una característica importantísima, el aceite que solamente proviene del Espíritu Santo. Son dos cosas, recuerden, son dos cosas. Así que cuando esta puerta estaba abierta, claro, los que no estaban velando y llorando, los que no estaban pidiéndole a Dios que les diera conocimiento y que le ayudara a reconocer el cumplimiento profético para su tiempo, para reconocer también su responsabilidad profética y obrar de acuerdo a ella, pues simplemente veían una puerta de un arca como un acto de locura de una familia loca que decía que iba a llover cuando ni siquiera nunca había caído ni una sola gota, ni siquiera conocían el concepto de lluvia. Y recuerden esto, no conocían el concepto de lluvia para aquel entonces, así como hoy en día nosotros no conocemos el concepto de
de la venida de Cristo Jesús, porque parece que es como difícil de creer estas cosas, muy difícil de creer. Muchos dicen así. Entonces, como no reconocemos esto y a veces pensamos que estos son cosas inventadas, pues pensamos muchas veces que esto es locura. Y a veces, muchas veces hasta, pues podría decir que las personas se burlan de aquellos que tienen esa valentía y ese valor de incluso de hablar en los parques. No sé, eso yo lo he visto aquí en mi país. No sé si pasará en el país de donde ustedes viven o de son, pero yo he visto personas que incluso lo he visto en el parque, en las calles, y están leyendo la Biblia y haciendo oraciones y estas cosas. Y muchos dirán, esto es pura locura, pura locura. No, hay muchas personas que sienten un llamado. Ahora, no digo que es que todos tenemos que hacerlo, hay diferentes formas de hacerlo o las circunstancias en las que Dios nos llama a decirlo. Cuando uno sienta esa responsabilidad profética, el punto es que usted tiene que cumplirlo, usted tiene que llevarlo a cabo, aunque el mundo diga que es locura. Ok, bueno, volviendo al punto en que estamos, ok, Dios tiene entonces una puerta abierta, Dios tiene una puerta abierta para nosotros, pero tenemos que entender que esa puerta también se va a cerrar y se va a cerrar en cierto momento, y que en ese cierto momento, por mucho que nosotros hagamos muchas cosas, incluso que profeticemos, incluso que saquemos espíritus inmundos y le demos de comer a pobres y esto, no significa que estamos adentro, significa que cuando se cierra la puerta podemos quedar afuera y Dios nos va a decir, no siento mucho, yo no los conozco, oradores de maldad. Esto es importante. Por eso decía, hay dos cosas que tienes que comprender. Es uno, el concepto profético, reconocer el concepto profético para poder conocer tu responsabilidad profética, ¿ok? Y sobre todo el que tengas ese contacto directo con el Espíritu Santo, y significa ese contacto directo que usted tiene que estudiar con humildad, con sencillez, con mucha oración y con mucha fe, y trabajar de acuerdo a estos tres componentes, trabajar de acuerdo a estos tres componentes. Esa es la forma como invitamos al Espíritu Santo cada vez que abrimos la Biblia. Si abrimos la Biblia de una manera en la cual nosotros puede ser que estemos engañados y decir que no somos orgullosos o arrogantes o prejuiciosos a la hora de leer, pero aquí es donde está la verdadera humildad, porque la humildad va a decir, yo puedo estar equivocado, yo puedo estar completamente errado en estos conceptos, y de verdad que temo estar equivocado en esto, y le pido a Dios, ayúdame a corregir lo que tengo que corregir en mis estudios, en mis conceptos, porque así mismo le pasó a los judíos, así mismo le pasó a los fariseos en los tiempos de Cristo Jesús, en la primera venida de Cristo Jesús. Por eso estamos relacionando la puerta abierta del mensaje de Filadelfia, que está justo contemporáneo a nuestro tiempo, junto con la Odisea, la Odisea. Y lo estamos relacionando, ¿por qué? ¿Por qué lo estamos relacionando con la primera venida de Cristo Jesús? Porque estamos justo en la segunda venida de Cristo Jesús. Estamos bajo las mismas condiciones en las que estuvieron las personas en los tiempos de la primera venida de Cristo Jesús. Estaban allí, por ejemplo, le doy un ejemplo, que estuvimos leyendo los magos del Oriente, que estuvimos leyendo allí, y estuvimos también leyendo las actitudes de los fariseos, a pesar de que ellos comprendían las profecías, a pesar de que comprendían ciertos aspectos que definían el tiempo, la venida de Cristo Jesús, pues, y que por su orgullo y su vanidad no aceptaron, incluso aunque vieron los milagros de Cristo Jesús y todo esto, no aceptaron que era el Mesías. Pues tenemos aquellas personas que algunos eran paganos, como los magos del Oriente, que ellos estudiaron con tesón y también se llenaron del Espíritu Santo, y pudieron ver entonces en las señales de los tiempos el cumplimiento de las profecías. Por lo tanto, acudieron a su responsabilidad profética. ¿Qué sintieron ellos que era su responsabilidad? De ir a adorar a el nuevo rey, de ir a adorar al Mesías, y por eso le llevaron obsequios, porque era parte de sus costumbres el llevarle obsequio a el nacimiento de un nuevo rey.
en este caso Cristo Jesús. ¿Me entienden? Entonces esa es la relación que estamos haciendo. Estamos haciendo la relación de la segunda venida de Cristo Jesús con la relación de la primera venida de Cristo Jesús. Así que si hubo una puerta que se está abriendo, que se abre en esta segunda venida de Cristo Jesús, pues también debió haber habido una puerta abierta en los tiempos de la primera venida de Cristo Jesús, y que se cerró, y que tenemos que aprender, porque así como se cierra esa puerta en aquel entonces, así como se cerró la de Noé en aquel entonces, que las personas pensaban que era locura, pues así se va a cerrar en nuestro tiempo, y va a suceder lo que dice Mateo aquí, que dice Lucas en el capítulo 19 y que dice Mateo en el capítulo 25 con referente a las vírgenes. ¿Me entienden? Eso es lo que nosotros estamos estudiando aquí, y es pues mi ruego el que ustedes también sigan en este estudio. No estoy diciendo que sean completamente en la hora que nosotros estamos, sino que ustedes mantengan constantemente este estudio. Yo solamente quiero prender la chispa del interés en un tema que es importante y que tiene relevancia profética. Así que muchos establecen de que Filadelfia es en el pasado, bueno, que Dios le escribió a través de Juan a la iglesia de Filadelfia en aquel entonces, pero no, la iglesia de Filadelfia fue en un tiempo específico, y que ese tiempo específico tenemos que comprenderlo para saber que estamos en justo después de ellos, donde ahora estamos enjuiciados. Somos el pueblo del juicio, la Odisea, y vemos lo relevante que es el significado de la palabra la Odisea, porque vamos a ser vomitados de la boca, porque ese juicio ya inició, y que ese juicio inició, y lo vamos a establecer ahora, inició en Filadelfia. Por eso estamos estudiando el concepto de la puerta abierta. Así que entendamos algo muy importante. Estamos viendo que en los tiempos de Cristo Jesús, ya hicimos la relación. Es la primera venida de Cristo Jesús se enlaza con la segunda venida de Cristo Jesús. Así que la primera venida de Cristo Jesús tenemos que entender qué fue lo que pasó, para que no nos pase a nosotros, Ellos tenían que comprender una profecía. ¿Y cuál profecía tenían que comprender? Pues habíamos dicho que era las 70 semanas, pero vamos a verla un poquito más detallada. Ok. Estábamos viendo aquí, y como les dije, el capítulo 7 del libro de Daniel está estableciendo la sucesión de los imperios, y que en esa sucesión de los imperios iban a haber importantes eventos que el pueblo de Israel, o sea, los judíos, tenían que comprender para poder saber su responsabilidad profética, el cumplimiento profético y responsabilidad profética. Cuando vamos al libro de Daniel, ¿verdad? En este capítulo 7 que estamos mencionando, y habla acerca de la cuarta bestia, tenemos que comprender que Daniel, de esta cuarta, vamos a colocarlo aquí, de Daniel, de esta cuarta bestia, que ya sabemos en la sucesión de los imperios, porque aquí no hay perdedero, hermanos, para entender que la sucesión de los imperios en el aspecto profético comienza con Babilonia, en el contexto cuando Daniel comienza a ver las profecías relacionadas al tiempo. Entonces ve la sucesión de los imperios que van surcando en este derrotero del tiempo, van emergiendo y otras cayendo. ¿Okay? Aquí él establece claramente que en su tiempo pues iba a venir Medo-Persia, ¿okay? Y así sucesivamente Grecia, lo establece él claramente, y luego de Grecia nosotros ya comprendemos, porque a este no se le dio nombre, Dios no lo menciona por nombre. Esto nos lo da a nuestra investigación comprender el nombre de la siguiente bestia, que es algo formidable, algo que Daniel no pudo representar con un nombre de algún animal salvaje. Entonces, los judíos tenían que reconocer cuál era esta bestia, porque en esta bestia era que iban a suceder ciertas cosas. Primero, que iba a ser establecido una capacidad de reinar sobre los santos del Altísimo, como dice en ese capítulo 7. Vamos a leer. Ya les busco aquí rápidamente, déjenme mover aquí a la Biblia. Ok, aquí a la Biblia
Nos vamos a Daniel en el capítulo 7. Bueno, tal vez esto parecerá muy repetitivo. Recuerde que en la repetición está el aprendizaje. Y aquí en el versículo 21 establece claramente que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempos y mitad de tiempos. Ok, aquí ya el pueblo judío tenía que establecer que este imperio iba a ser el imperio que iba a estar en contra del pueblo, el pueblo de Dios. Ok, y que esto iba a presentar entonces un juicio, porque justo cuando este se establezca, dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, este cuarto reino que era tan importante o debió haber sido tan importante para los judíos, fue importante para Daniel, porque Daniel quedaron con, así dice aquí, como dice el versículo 28, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Él estaba tratando de entender esto, y nuevamente Dios ahora le da una visión, un sueño. Yo no sé por qué cuando lo toco así se va y me pierdo. Ok, en el capítulo 8. Parece que se sube. Entonces, dice, en el año tercero del reinado de Belsasar, en los tiempos de Babilonia. Recuerden, Babilonia. Aquí Dios le está diciendo qué es lo que va a venir. Dice, me apareció una visión en mi Daniel después de aquella noche que me había aparecido antes en mi visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, y quiero que entiendan esto, que es un sueño. Quiero establecer esto. Cuando él habla de visión, aquí en español se escribe como visión solamente, pero él está hablando con tres palabras completamente diferentes en el hebreo, y una es el sueño o revelación. Cuando él habla de la visión, es el sueño que él está recibiendo. O sea, vi en mi sueño, o sea, en una visión futurística, profética, pero en sueño, estando en sueño. Una cosa es verla en sueño y otra cosa es que estar en presencia, como si estuvieras tú allí presente viéndola así. Es una cosa muy, muy diferente, ¿ok? Y esta visión mental, pues nosotros la conocemos como ese sueño de Daniel, y que tiene este nombre en hebreo que es Jasón. Escuche esto porque es importante. La visión Jasón, la visión del sueño. Y ese sueño es un despliegue de bestias que saldrán en el tiempo hasta que todo termine. Así que es una visión futurística de todo lo que acontecer en el mundo, de todo lo que había de acontecer en el mundo y de lo que va a terminar de acontecer. Así que yo tengo que seguir la estructura de Daniel. Recuerden esto, tengo que seguir la estructura. Voy a remarcarlo nuevamente. Importante. Así. Tenemos que tener una relación clara de la estructura profética de Daniel y la continuación de una cosa con la otra. No es solamente Daniel 7 con respecto a la cuarta bestia, también tenemos Daniel 8 allí, tenemos también Daniel 9 y tenemos también Daniel 10 y Daniel 11 y sobre todo el 12. Bueno, los capítulos de Daniel, pero que tengan una hilación de una cosa con la otra, que van a ver que hay allí sincronismo en ellos, nada más que usted tiene que ver los elementos claves para que usted entonces pueda ver el denominador común, ver ese denominador común para que usted sepa que se está hablando de la misma cosa. Ok, entonces Daniel 8, en Daniel 8, hay una continuación, pero en esa visión del sueño, ahora ve carneros que se enfrentan uno con otro y tenían características, y esas características son semejantes a las anteriores, o sea, a las bestias anteriores. O sea, estamos hablando de animales diferentes, pero que hacen referencia directa a los animales anteriores. Por lo tanto, tienen
esa característica que los une, y sabemos que se está hablando de lo mismo, que no es cosa diferente. Ok, por ejemplo, dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Estamos en Daniel 8, el versículo 5. Dice, y vino hasta el carnero de los dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró en sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por lo tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, mira lo que dice el versículo 8, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ok, aquí está estableciendo perfectamente que el reino que se está hablando, ¿por qué lo menciona más adelante, verdad? Vamos a leer. Después se le explica, ¿no? Después Daniel se lo explica más adelante, vamos a ver. Dice aquí bien, el versículo 20 del capítulo 8, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medio y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y es el cuerno grande que tenía entre sus ojos el rey primero. Ya ven, entonces está estableciendo claramente que que en el sueño de el capítulo 7 es un oso, pues ahora está diciendo en el capítulo 8 que aquel carnero que tenía un cuerno notable, grande, era Grecia. Y lo sabemos por la historia, porque Alejandro Magno, esa era la cabeza, y la forma como él llevó y libró las batallas a una velocidad impresionante. El hombre en tan corta edad, por alrededor de los 30 años, logró crear un imperio con su ímpetu, con su velocidad, con su fuerza. Unió a los griegos que estaban más desunidos que nunca, los pudo unir con fuerza, y estos ahora tenían la suficiente capacidad de derrotar reyes como los medos, los persas, y conquistaron Medo, Persia, Babilonia, y conquistaron mucho más allá que lo que pudieron llegar los medos y los persas. Y recuerden que ya los medos habían tenido batallas con los griegos. De allí pues se establecen historias muy interesantes como pues la de los 300, historias como la destrucción de el templo griego, que hoy en día solamente son prácticamente escombros, reliquias, que el rey Darío, creo que el hijo del rey Darío, Jerjes, llevó a cabo. Eso es historia de ahí griega. El asunto es que Daniel está estableciendo claramente que son los griegos los que están conduciendo esto, y tenemos que entonces ver ese denominador común. Okay. Entonces, una vez sabemos que Grecia es ese animal que se está hablando, que tiene apariencia de leopardo, que tiene 4 cabezas, significa es que ese cuerno que se quebró en el capítulo 8 se divide, y de ahí salen entonces 4 cuernos que representan esas 4 cabezas, porque igual tenían la misma velocidad y mismo ímpetu que Alejandro Magno, los 4 principales generales, como Selémaco, pues como lo más importante, lo más importante que es Seleuco, y tenemos también a se me está olvidando el nombre, Ptolomeo. Sí, se me está olvidando el nombre de Ptolomeo. Esos son los dos más importantes, porque son los que establece ahora el capítulo 11 de Daniel, el rey del norte y el rey del sur. Bueno, Casandro y Lisímaco fueron conquistados por Seleuco, fueron conquistados. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Después entraremos en ella. El asunto es que en Roma, después iba a venir, en la historia es Roma, la siguiente potencia, y esta domina ahora, entra en lo que es la Tierra Santa en el año 63, comienza a tomar control de Jerusalén en el año 63. Pues esto es la profecía que debería haber estado esperando el pueblo de Israel. Deberían haber estado esperándolo, porque era el que estaba haciendo referencia a el príncipe, al Mesías. Recuerden, entonces, miren, seguimos. Por ejemplo, vamos a quitar esto. Así que el capítulo 8 muestra esto, ¿no? Entonces, Daniel ahora dice, ay, que va terrible.
Dice el versículo 27 del capítulo 8, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. En el capítulo 9, ahora él comienza a orar y dice, Señor, mira, nosotros como pueblo hemos sido pecadores, hemos estado en contra de ti, y es cierto que al no guardar tus mandamientos, tú entonces enviaste tu juicio sobre Jerusalén. La maldición que habías dado a través de tus ordenanzas en el Torá, que habías dicho a través de Moisés, esta cayó sobre nosotros y ahora somos confusión de rostro. Bueno, Daniel estaba orando y estaba muy preocupado porque la visión que está viendo era futurística, era muy lejos, muy lejos. Y el ángel le dice, oye, bueno, voy a tener que decirte, bueno, fue Dios que le mandó al ángel Gabriel para que él entendiera la profecía. Y él dice así, por eso el versículo 20, aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de Dios. Estaba preocupado por Jerusalén, estaba preocupado por el santuario. Esto es el capítulo 9, versículo 20. Estaba preocupado por eso. Entonces Gabriel se le acerca porque estaba muy preocupado. Y ahora le dice esto en el versículo 23. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Pero ahora note algo. Le dice así: 70 semanas está determinada sobre tu pueblo y tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer justicia perdurable. Bueno, ya esto lo habíamos leído. No quiero redundar en esto. Pero el punto aquí es que iba a venir el santo y iban a ungir ese santo, ¿verdad? Ese santo es lo que la profecía nos enseña desde un principio, incluso desde el Edén, la venida de la simiente de Adán y Eva. Sí, esto es lo que toda la profecía señala, la venida de Cristo Jesús, como también señala la segunda venida de Cristo Jesús, ¿ok? Y hay que hacer la diferencia de su primera y de su segunda venida. En este caso, las 70 semanas estaba hablando de la primera venida de Cristo Jesús. Y dice aquí que él iba a sellar. En este tipo de sello, Dios establece, ok, bueno, no aparece aquí en mi diccionario. Este tipo de sellos que se está hablando aquí es el tipo en la cual usted confirma. Digo, bueno, yo aquí le pongo mi firma. Eso es lo que quiere decir. Y podemos traducirlo perfectamente así y sin temor a equivocarnos, que expía la iniquidad, trae la justicia perdurable y confirmar la visión. Ahora, ¿qué visión es la que iba a confirmar? Pues es la visión Jasón, la que tenía Daniel a través de los sueños. Ok, y en esa visión Jasón, pues, ¿qué decía? Pues el Mesías príncipe, lo establece aquí, el Mesías príncipe. Hay un conteo que se puede dar y establecer cuando él iba a llegar. Daniel, yo sé que estás muy preocupado por tu pueblo, pues no te preocupes, te voy a dar una profecía aquí, o un pedazo de la profecía, porque si ustedes ven, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esta determinada significa cortar. Si usted busca en el diccionario, significa, dice raíz primaria, propiamente cortar, separar. Ok, separar. Así que, ¿de dónde está separando esta profecía de las 70 semanas? Pues del capítulo 8, donde habla acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañana, cuando él está viendo todo el asunto de el cordero, ese macho cabrío que se atacan y que uno representa Medo Persia y el otro representa Grecia. Pues él está diciendo que todas estas cosas iban a suceder, que iba a venir esa bestia, ese cuerno raro, y dice, como dice el versículo 25 aquí, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Escuche esto: y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Dice aquí en el versículo 25, no por mano humana. ¿Ok?
¿Ven? Entonces Daniel se le estaba diciendo que esa cuarta bestia también se iba a levantar contra el príncipe de los príncipes. Y pues esa visión que tiene en el capítulo 8, donde se le muestra una profecía, ahora Daniel está diciendo, oye, mira, ve, de esa profecía tienes 70 semanas sobre tu pueblo. Ok, aquí 70 semanas de esa profecía, 70 semanas va a estar determinadas para tu pueblo, ¿ok? Donde se va a ungir a Cristo Jesús y se le va a dar entonces ese sello a la visión, ¿ok? Así que hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y ahí es donde entonces se va a destruir al Mesías. Dice, por la otra semana confirmará el pacto con muchos, de la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador. Ahora sí, el desolador, o sea, no es que va a venir, es que ya está allí, nada más ahora que él va a ejecutar algo, una orden que se le había dado y que Dios simplemente estaba reteniendo. Esto es lo que dice la profecía. Esto es lo que debió haber entendido ahora los israelitas, y tenían que entender que esta era Roma pagana. Cuando Roma pagana llegó en el año 63 antes de Cristo, ya ellos sabían que estaba dando inicio a la señal. Esto es lo que debió haber estudiado Juan el Bautista. No sé si estaba en el tablero. Bueno, esta profecía es la que debió haber entendido Juan el Bautista, y esta iba a ser la señal fundamental para saber que todo lo que iba a acontecer con Cristo Jesús estaba en un tiempo futuro muy corto, en este lapso de tiempo que está aquí. En este lapso de tiempo que está aquí. Tenían que estar velando y orando para el cumplimiento de las profecías. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, había que contar ese tiempo. ¿Y cuándo se contaba ese tiempo? Dice aquí, cuando se diera la orden. Aquí había en este capítulo una orden que se tenía que dar. Dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Pues sabe pues y entiende. Oye, ¿no le parece como muy muy común esa palabra, el que lea entienda? Porque eso lo dice Apocalipsis por toda parte, el que lea entienda, el que lea entienda. Y Jesús había dicho, recuerden, cuando se iba a dar la destrucción de Jerusalén, lo habíamos dicho en el video anterior, el que lea Daniel entienda. Tiene que haber un proceso de estudio para que usted pueda comprender. Si usted no quiere estudiar es otra cosa, yo lo entiendo. No debiese ser, sería muy equivocada esa línea de acción. Dios le está diciendo a usted, tanto como a mí, que debemos de estudiar y de entender. Y la forma de entender, hermano, es que usted ore y con fe le pida a Dios que le dé revelación sobre las cosas. Y así van a ir comprendiendo que muchas cosas, digo, porque puedo estar equivocado en algunas, muchas cosas, o bueno, puedo estar equivocado en varias. Le pido a Dios que me ayude a corregir cada una de ellas. Pero lo que quiero decir es que usted va a orar y va a comprender muchas cosas. Va a comprender aquellas cosas que yo le he estado diciendo y va a entender aquellas otras cosas en las cuales yo podría estar equivocado, ¿ok? Entonces, dice, a los israelitas le está diciendo, pues, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. Aquí no se puede estar definiendo que esto es en otro tiempo o es que esto es tiempo futuro, porque no está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús, está hablando de la primera venida de Cristo Jesús. Esta profecía aquí estaba relacionada a los israelitas, era para los israelitas, no para los gentiles. Para los gentiles tenemos otra, para que ustedes comprendan. Esto es para los israelitas,
Para nosotros los gentiles tenemos otra. Ok, voy a establecerlo aquí rápidamente. Para nosotros los gentiles, por ejemplo, la profecía que nosotros tenemos que entender perfectamente, pues está en Apocalipsis en el capítulo, vamos a ver el capítulo 11. Y en el capítulo 11 dice, 11 de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero al patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregada ¿a quiénes? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ya nosotros hemos leído estos 42 meses. Esto es para los gentiles. Y será entregado para los gentiles. Tenemos que entender esta profecía, porque esta es para los gentiles. Y estos 42 meses está relacionado para nosotros los gentiles. Y donde nosotros encontramos esta profecía que habla acerca de 42 meses. Pues en el capítulo 13, si buscamos, en el capítulo 13, ya esto lo hemos leído, nada más estamos haciendo una correlación. En el capítulo 13, aquí en el versículo 4, hablando acerca del dragón y de la bestia que sube del mar, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, la misma palabra. Entonces nosotros sí tenemos que reconocer ahora esa bestia que está allí, y cuando esa bestia se le da tiempo para que actúe 42 meses. Ven la relación, y son 42 meses que ya hemos dicho, establecido claramente que son 1260 años. Bueno, la profecía para los judíos y conocer la venida de el Mesías príncipe en la primera venida eran de las 70 semanas. Así que para la segunda venida del Mesías, los 42 meses es la profecía que nosotros debemos de entender, cuándo comenzó y cuándo terminó. Aquí en esto podemos determinar claramente que esto se da justo cuando se da la salida de la orden para restaurar y edificar en Jerusalén. Y cuando se le da una orden para restaurar a Jerusalén, cuando se le da esta salida para restaurar a Jerusalén. Pues esta salida para restaurar a Jerusalén nosotros comprendemos que fue en el año 457 de Jerjes. Sí, en el 400. Ahora, yo le había dicho anteriormente que sí se habían dado otros, por ejemplo, Ciro, cuando tuvieron 70 años de cautiverio, aquí hubo 70 años. El pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia. Cuando Ciro conquista a Babilonia y entra en el reinado, pues Daniel se le presenta y le dice, hola Ciro, te estábamos esperando. Y Ciro dijo, oye, ¿cómo así? Pues sí, ya Dios nos había dicho que tú ibas a venir y que nos ibas a librar de la esclavitud que teníamos aquí en Babilonia y que iba a permitir que nosotros fuéramos a nuestra ciudad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, sí, ya Dios lo había dicho siglos antes, mira, lo había dicho en el libro de Isaías. Y si usted, hermano, lee Isaías por el capítulo 40 en hacia adelante, va a ver que está hablando es de Ciro, el ungido, y significa el ungido, Ciro. Entonces, el Espíritu Santo estuvo trabajando con Ciro. Claro, si usted lee el contexto de Daniel, ahí estaba también Gabriel y estaba Miguel luchando para que los medos persas comprendieran que ellos tenían una responsabilidad profética. Había un cumplimiento profético. Dios había dicho que Ciro iba a llegar, y no solamente que iba a llegar así, de la manera como iba a llegar, que iba a secar los ríos, iba a entrar secando el río Éufrates, que la historia nos marca por el oriente, de la puerta oriente de Babilonia. Él entra allí, así que miren qué casualidad. ¿Usted lo ve como casualidad? No es casualidad. Dios actúa de la misma manera y repite las mismas cosas. Pues así como ese hombre del oriente llegó y rescató al pueblo de Dios, así también nosotros vemos que del oriente vienen los magos y
señalan la venida del Mesías, le ayudan a las personas a comprender que habían desarrollos proféticos importantes en su tiempo. Así que ahí vemos la relación, hay una relación hermosa allí en esto. Así que como este hombre vino del oriente y trajo la señal de la liberación de los judíos de Babilonia, así llegaron los del oriente, los magos del oriente, y dieron la señal de la liberación de los presos, los esclavos en el pecado. Y esta liberación le va a traer nada más que este hermoso libertador que es Cristo Jesús. Entonces, ahí tenemos esta profecía. Vamos a darle continuación en esta segunda sección de este programa. Sería para el video número 4. Así que se me acabó el tiempo lastimosamente y espero verlos en este siguiente programa porque vamos directo aquí donde nosotros estábamos. Que Dios me los bendiga.